Saludos, el día de hoy estaremos hablando acerca de las grandes guerras del siglo XX, comenzando con la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial fue un conflicto a gran escala que involucró a los países principales mundiales de la época. Se luchó principalmente en Europa, pero también afectó a otros continentes y tuvo un impacto significativo en la historia posterior. Esta se desarrolló entre 1914 y 1918. Las causas de la Primera Guerra Mundial fueron complejas y se pueden resumir en factores como el imperialismo, el nacionalismo y las alianzas militares, y el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria en Sarajevo en junio de 1914, lo que llevó a una serie de eventos que finalmente desencadenaron la guerra. La guerra se caracterizó por el uso masivo de trincheras en el frente occidental, dando lugar a una guerra de desgaste con una alta mortalidad. Además, se utilizaron nuevas tecnologías militares como ametralladoras, tanques y armas químicas, lo que aumentó la letalidad en los enfrentamientos. La Primera Guerra Mundial tuvo consecuencias devastadoras a nivel humano, político y económico. Se produjo una enorme pérdida de vidas y propiedades, y las naciones involucradas se vieron profundamente afectadas. El Tratado de Versalles, firmado en 1919, impuso condiciones severas a Alemania, lo que sembró las semillas para futuros conflictos. Algunos de los líderes y personajes destacados durante la Primera Guerra Mundial incluyen al emperador Guillermo II de Alemania, al presidente Woodrow Wilson de Estados Unidos, al primer ministro británico David Lloyd George y al primer ministro francés Georges Clemenceau, entre otros. Dentro de los países involucrados se encuentran Alemania, Austria, el Imperio Otomano, Reino Unido, Francia, Rusia y los Estados Unidos, que entraron en la guerra en 1917. En cuanto a las fechas y acontecimientos destacados, está el 28 de junio de 1914, que sucedió el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria en Sarajevo. El 28 de julio de 1914, Austria-Hungría declaró la guerra a Serbia, desencadenando una serie de alianzas y declaraciones de guerra entre países europeos. El 11 de noviembre de 1918 se firmó el armisticio que puso fin a las hostilidades, marcando el fin de la Primera Guerra Mundial. Continuando con la Segunda Guerra Mundial, este fue un conflicto armado que involucró a la mayoría de las naciones del mundo, divididas en dos alianzas principales, los aliados y las potencias del eje. Se libró en Europa, África, Asia y otros océanos, y fue un enfrentamiento que afectó a millones de personas. Las causas de la Segunda Guerra Mundial son múltiples y complejas, pero algunos factores principales incluyen la expansión territorial y las políticas expansionistas de Alemania, Italia y Japón, así como la insatisfacción con los términos del Tratado de Versalles después de la Primera Guerra Mundial. La guerra se caracterizó por el uso masivo de fuerzas militares y civiles, con combates en tierra, mar y aire. Se utilizaron tácticas y armamentos innovadores, incluyendo tanques, aviones, barcos de guerra, submarinos y armas nucleares. La Segunda Guerra Mundial resultó en una devastación humana y material sin precedentes. Millones de personas murieron, ciudades quedaron en ruinas y hubo un sufrimiento inmenso. Las consecuencias políticas incluyeron la división de Alemania en dos partes y la creación de la ONU para mantener la paz y la cooperación internacional. Algunos de los personajes destacados son Adolf Hitler de Alemania, Benito Mussolini de Italia, Hideki Tojo de Japón, Winston Churchill en Reino Unido, Franklin Roosevelt y más tarde Harry Truman de los Estados Unidos y Joseph Stalin de la Unión Soviética. Las potencias del eje estaban lideradas por Alemania, Italia y Japón, mientras que los aliados incluían a los Estados Unidos, el Reino Unido, la Unión Soviética, China, Francia y otras naciones que se unieron para combatir a las potencias del eje. Dentro de las fechas y acontecimientos destacados está el 1 de septiembre de 1939, donde Alemania invadió Polonia, lo que llevó al inicio de la Segunda Guerra Mundial.
7 de diciembre de 1941, ataque japonés a Pearl Harbor, que llevó a los Estados Unidos a entrar en la guerra. 8 de mayo de 1945, Día de la Victoria en Europa, marcando la rendición incondicional de Alemania. 2 de septiembre de 1945, Día de la Victoria sobre Japón, marcando la rendición incondicional de Japón y el fin de la Segunda Guerra Mundial. Esto ha sido todo por el día de hoy. Hasta un próximo encuentro.